Hola, hola, ¿cómo están? En la plática de hoy estaremos con Daniela Escobar da Costa, una amiga chilena experta en el campo de la psicología y consejería familiar. Dani posee una lista de certificaciones, incluyendo terapia de intervención breve, primeros auxilios psicológicos, abordaje y manejo de trastornos del espectro autista, déficit de atención y trastornos de hiperactividad. Además, está acreditada en apego y modulación de emociones y es una asesora certificada en neurociencias del sueño infantil. Hoy estaremos hablando de un tema de suma importancia con el reciente regreso a clases, que es la ansiedad o angustia por separación en edades tempranas. Nos compartirá estrategias valiosas para acompañar y validar este proceso tanto para los niños y niñas como los adultos. Así que sin más preámbulos, te invito a quedarte y sigamos creciendo juntos. En primer lugar, agradecerte, Cintia, por la invitación. Es un gusto poder compartir contigo. Tú sabes que desde que nos conocemos que ha habido un vínculo especial. Sí. Así que esta invitación para mí, espero que sea lo que siempre ha sido, que es una charla más entre amigas y que pueda de alguna forma también ayudar a aquellas personas que necesiten saber qué hacer en algunas situaciones ahora que comienza el año. Exactamente, sí. Nos pone de nervios el inicio a clases, el cambio de la rutina. A lo mejor hay mamás que dicen de qué se trata, cómo le hacemos con eso de la angustia. ¿Qué es en sí? Voy a partir con una en particular, que es derribando un mito. Hay muchas mamás que piensan que la ansiedad por separación tiene que ver con que no hay un apego seguro, ¿ya? Que mi hijo de alguna manera no siente que yo estoy conectada a sus emociones, que yo de alguna manera voy a estar disponible o accesible si me necesita, o de manera hacerle predecible también a ella o a él todo lo que va a venir, en especial para aquellas mamás que sus chicocos tienen, acá se dice chicocos, pero que sus pequeños tengan cambios de curso o de plano ingreso a lo que es el mundo académico, pero también ocurre lo mismo cuando uno los ingresa a jardín o sala cuna. Ese mito, por un lado, lo quiero derribar. Por Ok. otro lado, existe una ansiedad natural a la separación, ¿ya? ¿Por qué? Porque de una u otra manera dejan de estar el tiempo que solían estar con papá y mamá y con el resto de la familia para empezar a relacionarse con otras personas que pueden conocer ya y eso puede ayudar un poco, o personas totalmente nuevas, ¿ya? Eso es distinto a una crisis de ansiedad por separación Ok. y es diferente a un trastorno de ansiedad por separación, ¿ya? Ok. Una crisis puede estar circunscrita a un tiempo determinado, ¿ya? Esta ansiedad que dentro de todo es manejable se vuelve un poco más compleja y requiere de algunas estrategias por parte de los padres y de quienes los estén ayudando en el mundo educacional para bajar los niveles de ansiedad y que vuelva digamos, a su estado natural, por así decirlo, ¿ya? Ok. Y cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad por separación, hay otro tipo de temores que, ¿por qué se le llama trastorno? Porque tienen tres puntos. Uno, ya le empieza a afectar en su desempeño en el día a día, le empieza a afectar en sus relaciones interpersonales y también le afecta a él o a ella. ¿Ya? Ok. Entonces, ya cuando nosotros hablamos de un trastorno de ansiedad por separación es porque la vida de este pequeño o pequeña está literalmente siendo trastornada. O sea, esto está produciéndole una ansiedad clínicamente significativa en donde incluso teme que su figura de apego primaria o bien las secundarias puedan morir
o Ujú. desaparecer, o que temen que se enfermen, o sea, hay otros Ujú. síntomas que nosotros los vemos a través del DSM-5. Ok. Bueno, Dani, y hablando en edades, más o menos, ¿cuál sería la edad típica que comienza? Y lo digo así porque lo vivimos una pandemia. Entonces, no sé si la expectativa ahorita sea la real, o sea, en cuanto a edad, o por la pandemia interfirió, Mm, pero más o sí, menos antes de pandemia, suponiendo. ¿Cuál es la mm. edad típica en que los bebés o los niños comienzan con esa angustia por separación de mamá, de papá? Ya, mira, la angustia por separación que yo te mencionaba, que es la que todos los niños tienen y que de cierta manera es esperable, aparece alrededor de los 6 meses hasta los 2 años, eh, Ok. más o menos, ya algunos hasta los 3. Tengamos presente de que ese cálculo se basa en un promedio, ¿ya? Pero incluso puede ser de que no lo o que para los padres no sea tan perceptible. Hay otros niños que quizás son un poco más expresivos o un poco más sensibles y se les note un poco más, ¿ya? Ujú. Ahora, ¿por qué? Porque alrededor de los 6 meses me empiezo a dar cuenta de que mi mamá no es una extensión de mi cuerpo, sino que es otro ser humano, y que se puede ir, ¿ya? Exactamente. Y alrededor de los 2 años aproximadamente ya tienen más o menos incorporada esa visión de que esta persona que no es una extensión de mí, va a acudir cuando yo la necesite y si tienen un apego seguro, con mayor razón van a tener esa tranquilidad. Ahora, ¿qué ocurrió con la pandemia? Con la pandemia lo que ocurrió fue una deprivación social, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eso significa que los chicos no tuvieron un contacto o una interacción eh, como voy a hablar como de entre lo normal, considerando esa normalidad como una normalidad de alguna manera subjetiva, ¿ya? Ujú. Es el tema de que sus papás tuvieron teletrabajo, muchos de ellos. Entonces, la presencia de los padres era mucho más alta de lo habitual, ¿ya? Entonces, para muchos pequeños, el vivir esa separación que es natural, que es parte de un proceso de la vida, les costó más asimilarlo, ¿ya? Y hay algunos que vivieron, como te decía yo, una crisis de ansiedad y hay otros que sí pudieron haber llegado o haber cumplido alguno de los requisitos para ser considerado como un trastorno de ansiedad por separación. Pero Ok. en el fondo ellos no tuvieron lo que otras generaciones tenían, que era la exposición a este mundo social desde edades tempranas. Exactamente. Fíjate que lo comento, Dani, porque mi niña, Lía, justo cuando empezó la pandemia, tenía 6 meses. Entonces, yo siempre eso lo externo con sus mis, lo externo con las personas que aún no la conocen. Y siempre lo digo, es que es mi niña pandemia, o sea, no esperen lo normal de una niña o la expectativa antes de pandemia a la expectativa ahora. Siento como que todo está fluyendo un poco más lento en cuanto a lo Sí, social, Dani. en Chile, los niños de primero básico, las profesoras tuvieron que de alguna manera, o las docentes tuvieron que de alguna manera asumir que en realidad no estaban haciendo un primero básico, estaban haciendo un prekinder. Exacto. Las profesoras que eran de segundo básico tuvieron que asumir que no tenían un segundo básico, que tenían un primero básico. Eso quiere decir de que estaban desfasados 1 año probablemente. O sea, cuando tú estás en el colegio, en el primer año, uno debería aprender medianamente a escribir, a leer, ¿ya? Que son parte, por lo menos los chicos del segundo semestre aproximadamente ya empiezan con eso,
Sin embargo, ahora eso no estaba. Tuvieron que empezar a hacerlo después. Entonces, no fue solamente un tema de la ansiedad de separarme de mis padres, sino que a esto se sumaba una ansiedad de logros esperados que yo no podía entregar o que yo no puedo entregar como niño porque no me fueron otorgadas las herramientas con anterioridad. Hablamos como un tipo rezago, Dani, y decir, a partir de ahí es como un año antes, ¿no? Sí, Y sí exactamente. lo veo con mi niña, lo veo también con mis alumnos que van a prácticas, a sus jornadas, y justo les digo eso que me estás comentando. Si les toca primero, acá es primero de primaria, Sí, pásense como si estuvieran en tercero de preescolar. Ajá. Como docente es frustrante porque la expectativa no es la real, la que estábamos acostumbradas no, sino es un sí, antes y un después de pandemia. sí. Y eso nosotros lo vemos por lo menos con niños que actualmente, si es que nacieron en pandemia, por ejemplo, tienen 4, 5 años. Entonces, imagínate que ellos empezaron a vivir a los 3 años en vez de a los 2 o a los 1, el acercarme a una sala cuna, el acercarme a un jardín. Incluso hubieron algunos papás que no enviaron ni a jardín, sino que pasaron directo a primero básico y todo computarizado. Sí. Entonces, ellos, esa era su realidad. Y después tú les dices que esa realidad no existe y que esta es la nueva realidad. O sea, aparte tuvieron un trastorno de adaptación. Claro, sí. Yo lo viví el ciclo pasado, Dani, que fue cuando Lía empezó Kinder 1. Y fue, de verdad, ha sido de las cosas más retadoras en mi maternidad. Lo viví con mi niño, el mayor, pero en su momento no hubo pandemia, no hubo todo lo que pasó. Y entonces ella fue una cosa, el primer mes estuvo rudo. Entonces, y la entiendo y desde ahí yo la apoyaba, ¿no? Entonces, una de las cosas que le dije a su Miss en la entrevista fue, quiero que sea ese lugar seguro para Lía. O sea, no le pido nada más, solo que se sienta confiada de poder estar con usted, de poder convivir con alguien más que no sea mamá, porque estaban al Sí. 100. Pero digo, las estrategias un poco, pues, las podemos manejar. ¿Qué pudieran hacer papá, mamá o los cuidadores primarios con niñitos que tengan alguna de estas angustias por separación o que sea el primer desapego, Dani? En mi caso ya ahorita, pues Lía se acostumbró y no fue tan difícil el inicio para ella de Kinder 2, pero si a lo mejor algunas están viviendo apenas ese desapego, ¿qué pudiera ser? Lo primero que hay que considerar es que a los niños los tenemos que preparar. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer de la experiencia que va a enfrentar algo predecible. ¿Ya? Te voy a dar algunos ejemplos en concreto porque como yo también tengo una hija de 4 años, Sí, entonces yo viví el proceso con ella de la pandemia y que efectivamente, al igual que tú, a mí me interesaba que el primer año ella no sufriera la deprivación social. O sea, a mí lo que me interesaba a ella era que compartiera con los demás, más allá del aprendizaje, ¿ya? exactamente. Después ya me fui enfocando en los logros o hitos del desarrollo, pero al principio me interesaba que tuviera una dinámica relacional dentro de lo esperable, ¿ya? Yo lo que hice fue, primero, pasar por fuera del jardín y decirle, hija, este va a ser tu jardín, ¿ya? Después de eso, me fui a Facebook o a Instagram a buscar fotos o en internet a buscar fotos del jardín, ¿ya? Entonces, mostrarles, estas son las distintas profesoras, así es el jardín por dentro, tú vas a ir, al principio vas a ir un par de horas, eso es súper importante, ¿ya? Los papás no obligar a que tengan la jornada completa desde un proceso, sino que tengan un tiempo de adaptación. ¿Eso qué significa? Que es preferible que yo lleve a mi hijo al comienzo por una semana o dos, 2 horitas,
y la primera semana 2 horitas, la segunda semana 3 horitas y ya después la jornada completa. Entonces, antes de ir al jardín, cuando yo ya supe quién iba a ser su profesora, ir, presentársela, mostrarle el jardín, el lugar donde ella iba a estar, y en paralelo, yo mostrarle imágenes de donde yo iba a estar Ok. y decirle que ante cualquier eventualidad me podían contactar y yo iba a ir de forma inmediata. Entonces, Victoria se formó una imagen y pudo de alguna manera predecir lo que venía. Lo más importante para los niños es saber qué es lo que viene, porque eso es lo que a mí me genera inquietud. Pongamos que tú vas a dar un examen de grado y no sabes qué te van a preguntar, no sabes quiénes van a ser los que te van a evaluar, ¿qué es lo que te va a ayudar a disminuir esa ansiedad? El tener conocimiento, el poder saber quiénes van a ser, en qué sala va a ser, incluso acá en Chile a veces hacen reconocimiento de sala. Ahora, eso tampoco me va a asegurar a mí que a mi hijo no le dé ansiedad. Entonces, una de las cosas que yo tengo que tener en consideración es que incluso anticipándole, puede tener esta sensación de ansiedad producto de que va a enfrentar algo diferente a lo que enfrenta día a día. Porque hay algunas mamás que me pueden decir, Dani, yo hice todo eso, pero igual, o sea, pasó igual. Ujú. Claro, pasó igual porque eres su lugar seguro, eres su refugio y por primera vez te estás enfrentando a personas que son distintas y que, como a todos nosotros, se tiene que construir un vínculo. Y ese vínculo a veces se da con mayor facilidad que otras veces. Y tú no le entregas tu confianza a cualquier persona. Eso se va construyendo en el tiempo. Y tampoco está mal que sean como que tengan su barrerita, porque precisamente a eso los queremos preparar, a que sepan Sí, con quién sí, que ellos puedan decidir cómo sí. Y ahí viene como que luego la maternidad nos da muchas culpas, Dani. Siempre traemos como que culpas y más las mamás que somos trabajadoras que luego necesitamos, digo, todas quisiéramos ese proceso de adaptación de primero 2 horas y así, pero hay mamás que no hay la posibilidad, me explico, entonces, y sí, obviamente esa culpa viene con ella. Mi mm, duda es, si entonces ya pues no puedo hacer el proceso y la envío al horario corrido, por ejemplo, no sé, son 5 horas, ¿hay un efecto, va a tener algún efecto? ¿Cómo puedo yo revertir eso? ¿Qué se logra o cómo lo logramos, Dani? a ver, lo que pasa es que lo primero que nosotros tenemos que considerar es que el niño esa es la única realidad que conoce, ¿ya? Por tanto, para él no es tan traumático como lo es para nosotros. Lo que Exactamente. sí va a sufrir es una ansiedad propia de la separación. ¿Qué es lo que puedes hacer en esas oportunidades? Utilizar un objeto de transición que lleve de la casa algún peluche, alguna mantita, que tenga tu aroma, ¿ya? Y que de alguna manera se transforme en algo que le haga sentir un poco más de seguridad, ¿ya? Eso lo puedes hacer. Ahora, hay algo que yo les quiero decir a las mamás en general, ¿ya? Nuestros hijos son personas independientes de nosotros. Nosotras podemos tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿ya? Pero el cómo ellos interpretan el mundo va mucho más allá de lo que yo como mamá puedo controlar. Entonces es una cabecita que está funcionando de forma distinta a la mía y acorde a su rango etario. Por ende, no me tengo que angustiar, sino que tengo que verlo como parte del proceso, porque si yo, mira, te lo voy a poner de esta manera, si yo voy a dejar a mi hija con cara de angustia, mi hija va a leer, porque también nosotros tenemos microexpresiones, va a leer mi cara de terror
Y ella va a decir, ok, si mi mamá tiene esa cara y tiene miedo, entonces yo también tengo que tenerlo. ¿Se entiende? En cambio, si yo voy, por eso es que muchas veces yo a las mamás les digo, a ver, ¿tú estás preparada para soltar? ¿Tú estás preparada para empezar a trabajar? Si tú estás preparada, va a ser mucho mejor porque lo vas a ir a dejar con confianza y tranquilidad, porque tomaste una decisión que tú consideras que es buena. Pero si tú lo estás haciendo a la fuerza, lo que tienes que hacer es buscar puntos de seguridad para ti. Por ejemplo, tú me decías, hay mamás que no lo pueden evitar porque tienen que volver a trabajar. Ok, sentarme y poder decir, ¿cuáles son mis miedos? Y poder dividirlos entre los miedos, los miedos reales y los miedos imaginarios. La mayoría de las mamás tenemos miedos imaginarios, cosas que nunca llegan a ocurrir. Entonces, al poder hacer esa diferenciación, va a traer calma a mi corazón. Entonces, a veces más que enfocarnos en el niño, es qué es lo que yo le transmito a mi hijo para que de alguna manera éste se pueda sentir más seguro de lo que estamos experimentando los dos. Las mamás también sufren ansiedad por separación, no solamente el niño. Es un proceso de los dos. Incluso muchas veces, como decías al principio, lo vivimos más fuerte nosotras, porque sabemos la realidad, lo que pudiera pasar. Luego también yo veo que es muy juzgado esto de la crianza consciente, la crianza respetuosa, Dani, por parte pues de la vieja escuela, por así decirlo. Es muy juzgado y aquí viene mi pregunta, ¿hasta dónde saber que en realidad sí es una angustia o hasta dónde decir, no, es que ya lo está sobreprotegiendo? Hay dos cosas que a mí me pueden dar un aviso. La crianza respetuosa yo creo que en el fondo tiene que ver, o una de las bases es no invalidar las emociones de mi hijo y de alguna manera poder conectarme con él para guiarlo en su proceso afectivo. ¿Ya? Es como decir, ok, mi amor, estás asustado, son tus primeros días, es normal que te sientas así, mamá está aquí, podemos conversar, no hay problema, esto te pasa a ti, le pasa a tus compañeritos también, ya. Nosotros hablamos de la mamá, en el fondo nosotros lo que tenemos que decir es, ok, ¿cómo sé si lo estoy sobreprotegiendo? Si es que estoy poniendo estos miedos imaginarios por sobre los miedos reales. O sea, salgo con él a la plaza, por ejemplo, ¿ya? Y pienso que lo van a raptar. Estoy dando un ejemplo, como inventando un ejemplo, ¿ya? Entonces, estoy todo el tiempo, mi amor, no te alejes, mi amor, no te alejes, mi amor, quédate cerca, mi amor. Entonces, al final el niño empieza a decir, ¿por qué mi mamá me está insistiendo tanto que me quede cerca y que me quede tan cerca y tiene tanto miedo? Entonces, si ella tiene miedo, porque los niños ese es su pensamiento, después te voy a explicar por qué, pero si mi mamá tiene miedo, yo con mayor razón tengo que tener miedo. Entonces, en el fondo, yo le estoy traspasando mis temores a mi hijo, ¿ya? Y eso sí puede generar un trastorno de ansiedad por separación, porque en el fondo, si yo me alejo de mi mamá, me puedo morir o se puede desaparecer o algo grave va a pasar. Entonces, ese nivel de sobreprotección lo que produce en el niño es creer que el mundo es peligroso y que si es peligroso no lo puedo explorar. Desde el punto de vista de la psicología, nosotros tenemos eh, como no sé si sistemas en la palabra, pero está el de exploración, ¿ya? Y está, por otro lado, de autoprotección, de como retraimiento. Y estos dos van jugando para yo poder identificar cuando estoy frente a una situación realmente peligrosa. En el fondo es supervivencia, ¿ya? Entonces yo exploro en la medida que sé que mi figura de apego se siente tranquila y me demuestra esa tranquilidad en la confianza que me va entregando, ¿ya? O sea, yo voy al jardín
Y mi mamá me deja tranquila porque confía que yo voy a estar bien en ese lugar. Pero si mi mamá, ella, internamente, incluso ha vivido situaciones complejas, por ejemplo, no lo pasó bien en el jardín, hubo bullying o un sinfín de cosas más, inconscientemente su mamá va a estar proyectando su realidad en el niño. Mi realidad puede estar muy lejos de la realidad que mi hijo va a vivir. Cuando yo veo todas esas situaciones, yo digo, ok, ya, aquí hay una angustia del niño y de la madre, en donde más tengo que trabajar quizás con la mamá que con el niño. Obviamente que se trabaja con ambos de todas maneras, pero esto sí puede estar ocasionando un problema para que el niño pueda interactuar de forma normal. Sí podemos caer en un trastorno de ansiedad, Ok. digamos, por separación. Esto nos va a ocurrir la vida entera. Sí. Entonces, por un lado, las mamás pueden decirme, ay, Dani, ¿cómo me dices eso? Preferiría que me dijeras otra cosa, pero la verdad es que eso va a ocurrir siempre. La primera vez que ellos, por ejemplo, por eso es que te digo de que es parte del proceso natural del ser humano sentir esta ansiedad por separarnos, porque sí hay un grado de protección que es normal en los padres porque obviamente nosotros queremos que ellos estén bien y que se desenvuelvan de la mejor manera posible. Pero yo no te puedo decir que no vas a tener miedo la primera vez que él se vaya a estudiar o ella se vaya a estudiar fuera, o que no vas a tener miedo la primera vez que él o ella salga a una fiesta, o que no vas a tener miedo la primera vez que le toque ir a un campamento, quizás incluso del colegio, o que no vas a tener miedo cuando se case, o sea, me logro explicar, hay una cierta ansiedad que es normal. Nosotros les enseñamos generalmente a nuestros pacientes de que las emociones en sí no son ni buenas ni malas, son parte del proceso de la vida. El miedo es parte del proceso de la vida. Yo voy a sentir miedo y el miedo no es malo porque incluso me puede estar advirtiendo un peligro. Pero si ese miedo es un miedo desbordante, me va a bloquear y yo no voy a poder actuar de la mejor manera posible. Si yo tengo angustia, el problema no es la angustia, el problema es cómo yo manejo esa angustia. Y de esa manera, ahora, ¿por qué es tan importante? Porque los chicos tienen tres formas de aprendizaje. Tres. Condicionamiento, modulación e imitación. Y de las tres, una de las más potentes es la imitación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si mi hija o mi hijo ve que yo no sé manejar la ansiedad, difícilmente ella o él va a poder eh, regular su ansiedad, porque yo no le estoy transmitiendo la forma más adecuada de canalizarlo. Se está desarrollando la corteza prefrontal, está también el hipotálamo presente, o sea, son muchos factores que están involucrados en este proceso de separarme de mamá Ok. y por otro lado de yo separarme de mi hijo y no sentir culpa, es parte de la vida. Ok. Pudiéramos hacer como un proceso previo, Dani, bueno, siempre y cuando haya posibilidades de tan solo, por ejemplo, dejarla con abuela. Entonces la dejo y me voy al súper un ratito, entonces ya sabe lo que es desprenderse un poquito, ya sabe así ir viviéndolo paso a paso. ¿Pudiera ser ese algún apoyo? Mira, la verdad es que acabas de decir algo que es fundamental. Yo creo que uno de los grandes desafíos de las mamás en general es soltar, ¿ya? Por eso es que yo te hablo de que es algo natural, porque cuando tu bebé recién nace, tú estás casi al lado de la cuna viendo si está respirando o no. No quieres ni ir al baño por si llora, por si necesita algo, por si le llega a ocurrir algo. Entonces, y eso es parte de lo natural porque tú quieres que tu hijo sobreviva. Entonces, uno tiene que ir soltando de a poco,
primero, por ejemplo, confiando en mi pareja o confiando en otro cuidador que esté cerca, abuelo, tío, primo, ir, sí, dejándolo un par, por ejemplo, voy al supermercado, o sea, lo que tú acabas de decir, sí hay que hacerlo, pero como te digo, a veces es más por uno que por el niño, porque yo le voy a transmitir cómo es este mundo. Si es que este mundo es un mundo seguro o es un mundo peligroso. Viví con mis dos hijos, Dani, y es totalmente diferente. Con Lía nunca hubo esa opción de, bueno, te quedas con Abu, te quedas un rato, nunca. ¿Por qué? Porque era pandemia y no había dónde salir, todo era encierro. Y en cambio, Sí, Farid, mi niño grande, él estaba acostumbradísimo de que me voy con Abu a pijamada y me quedo y ya sabía ese proceso. Lía, te lo prometo, tiene apenas un mes que quiere estarse quedando a pijamada con sus abuelos, porque sí, no sabía vivir eso, no lo aceptaba tal cual por la realidad que le tocó. sí, efectivamente. Ella está incorporando las experiencias porque desde un comienzo no fue así. Ahora nos conocimos trabajando en lo que era el sueño infantil, ¿cierto? Em, una de las cosas que nosotros hacíamos era tratar de ir amoldándonos a la realidad de la familia para que eso después fuera sostenible en el tiempo, ¿ya? Obviamente que le explicábamos desde el punto de vista científico lo que ocurría con algunas cosas, pero siempre tratando de ser respetuosos para que de alguna manera, vuelvo atrás, se sostenga. Ahora, una de las cosas que yo les decía a las familias siempre, porque todas las mamás tenían estilos distintos, algunos colecho, algunos tenían la cuna en el dormitorio, otros tenían el bebé en otro dormitorio. Entonces, habían mamás que me decían, por ejemplo, ¿y si lo tengo en el otro dormitorio, se va a traumar? No. Y me decían, ¿por qué no? Porque es la única realidad que conoce. Lo importante tiene que ver con cómo tú respondes a sus necesidades. Si vas enseguida, si no vas enseguida, si vas dándole chance para que vaya aprendiendo poquito a poco, la estrategia que utilizas para que ellos puedan aprender. Pero cuando es la única, o sea, yo, de hecho, yo me río porque le digo a algunas mamás, los niños a los 2 años no tienen punto de comparación, o sea, no le preguntan al compañerito, ¿y tú cómo duermes? ¿Duermes en la pieza de tus papás o duermes en la cuna? ¿Ya? O, por ejemplo, no llegan al jardín diciendo, bueno, ¿a ti te vienen a dejar en auto tus dos papás o te viene a dejar uno solo o te viene a dejar una tía? No. Entonces, como eso no es así, uno tiene que pensar que con la ansiedad de separación es lo mismo, es la única realidad que conocen y por tanto no es traumática. Lo que pasa es que nosotros como adultos conocemos distintas opciones y dentro de nuestra mente pensamos en cuál de estas opciones es la mejor. Entonces, tenemos que aterrizar eso y decir, ok, mi hija conoce este sistema que es el que yo le voy a mostrar, que mamá en la mañana la va a ir a dejar y que la va a pasar a buscar, no sé, a las 12 o a las 1, dependiendo del jardín, o si que tiene horario extendido, todo depende, ¿ya? Lo que le pasa al niño, a diferencia de la mamá, es que el niño va a tener que entrar en un proceso de vinculación con estas personas. Al principio yo no las conozco. Ponte que una amiga me invita a una fiesta. Ella los conoce a todos, por tanto ella se siente tranquila. Yo voy a tener cierto grado de ansiedad porque no voy a saber si es que voy a integrarme bien en el grupo, si es que vamos a tener temas de conversación. Entonces, lleva a eso a un niño. Me enfrento a estos compañeritos que no sé cómo nos vamos a llevar, pero que es parte del proceso natural hasta que yo ya tengo una vinculación con ellos. Entonces después voy a estar feliz al jardín, salvo que tenga alguna experiencia traumática dentro del ambiente escolar que pueda producir que esa ansiedad que está dentro de lo esperable pase a una crisis de ansiedad o a un trastorno de ansiedad.
Entonces es como muy juzgado las mamás trabajadoras, las mamás que tenemos que hacerlo, pero digo, qué bonito lo mencionaste, es una realidad que ellos así lo van a vivir y no lo van a sentir trauma. Entonces, Además de que no lo van a sentir como algo traumático, es importante también de considerar que cuando llegan a tus brazos, lo que tiene que estar presente es la base de este apego seguro, que esté accesible, que esté disponible, que me conecte con sus emociones y que sea predecible para ellos. Lo que ocurre muchas veces, y porque es que también los niños se ponen como más aprensivos o se pegan un poco más a mamá, es porque mamá llega del trabajo a la casa y en ocasiones tiene muchas cosas que hacer. Entonces, como tiene muchas cosas que hacer, le cuesta el poder responder a las necesidades de su hijo en este momento. ¿Qué es lo que yo les sugiero a los papás para que eso no ocurra? Que cuando lleguen los niños a la casa, ellos puedan tener un tiempo de calidad en donde puedan conectarse afectivamente, en donde los niños sientan de que hoy mamá me está mirando, me está escuchando, está disponible. O sea, no es que está su cuerpo y su mente está en otra parte, sino que está aquí conmigo. Y aparte de eso, es predecible. Por eso es que la rutina del sueño también es importante, porque eso, esto viene ahora. Y después de que viene esto, entonces yo ahora descanso tranquilo y mi mamá puede hacer todo lo otro que le faltaba por hacer. Entonces la rutina del sueño no es solamente para que puedan dormir toda la noche, también es para asegurarse que no se produzca una crisis de ansiedad por separación. es más como por nosotros los adultos que por ellos en sí. Fíjate que con Lía yo decía, es que va a estar bien porque ahí va a estar su hermano y cualquier cosa su hermano, ¿sabes? Nunca estuvo el hermano porque su hermano estaba en el tercer piso y ella estaba hasta abajo. Entonces era nada más como un yo mantenerme con calma de decir, bueno, ahí va a estar el hermano, ¿no? Pero en sí Sí, no era convivencia porque son etapas diferentes. Pero como sí. dices, es más difícil soltar como mamás y es aceptable porque es lo más preciado que tenemos. Entonces, es difícil soltar, pero sí es necesario para el desarrollo de ellos y también para nuestra tranquilidad, Dan. Entonces, ¿en qué momento hay descanso para mamá? Una mamá que no está en paz, que no está al 100, difícilmente va a poder tratar, como decías, de calidad a sus hijos, ¿no? Entonces también necesitamos como ese recargar pilas y entonces la niña feliz en su campamento, conviviendo con niños, metiéndose al agua y haciendo más actividades, que estando aquí sola en la casa, ¿no? Lo que pasa es que esa es la realidad. Mira, yo te voy a contar algo eh, que, que muchas veces se lo comento a los papás. A ver, ¿qué es lo que tú quieres formar? ¿Qué es lo que tú buscas formar? Lo que uno debería buscar formar es una persona autovalente, que sea capaz de valerse por sí mismo, que sea una persona autosolvente, o sea, que el día de mañana tenga las herramientas como para poder sustentarse, ya poder vivir, y que sea un aporte a la sociedad, teniendo una vida, digamos, social eh, buena o de calidad. Eso es lo que uno debería buscar. Pero si yo no le doy los espacios para que aprenda a confiar en sí mismo o en sí misma, no le doy los espacios para que sepa que es capaz de crear cosas para el día de mañana también tener esa sensación de yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, yo puedo sobrevivir a esto. Y por otro lado, que no tenga esas instancias para compartir con los demás, ¿cómo voy a pretender que en la adultez realmente pueda vivirla eh, de buena forma? Porque de lo contrario, lo que ocurre es que nunca se desprenden de los padres y de alguna manera
eso se transforma en un peso para los papás y en una vida dolorosa para este hijo o esta hija porque no es capaz de manejar o llevar su vida. Una familia que articula bien las redes de apoyo debería de tener cada uno de los miembros de la familia espacios para poder compartir y espacios para poder descansar. Y de eso una mamá no se debe sentir culpable. Un éxito de tu maternidad, ya siendo adultos tus hijos, es justo eso, el que ellos vivan y sean libres y sin depender de ti, ese es el éxito como papá o como mamá, ¿no? Sí, porque tú los vas a ver que se desarrollan bien, tú vas a estar feliz porque los vas a ver felices, porque son capaces, por ejemplo, de sustentar sus propias vidas, de generar sus recursos, de ser un profesional, de alcanzar sus metas, porque vas a ver por otro lado de que va a ser una persona capaz de identificar con quiénes relacionarme de la mejor manera posible, de tener amigos, de reconocer cuáles son buenos amigos, cuáles no. Vas a tener a una persona que también va a ser capaz de poder ser empática, o sea, vas a ver a una persona, como mamá o como papá, te vas a sentir orgulloso porque tu hijo es una persona que es capaz de desenvolverse socialmente de buena forma. No puedes estar toda la vida protegiéndolos. El éxito es que ver que sea un adulto funcional y que Esa sí es la palabra. se acerque a mamá, a papá, porque aquí estamos siempre. Quien por amor y no por necesidad o por sentirse poco preparados. Exacto, totalmente. Ay, no, no, no. Qué bonito cierre, Dani, me encantó. Eso es, yo creo, la finalidad de que debemos de tener todos los papás en mente, ¿sí? Porque si no, el sobreproteger, el no, yo te lo hago, es que está chiquito, es que todavía no puede. No, sí puede. Sí, Y en la, claro, claro, tener expectativas reales en la medida de su edad, lo que puede y no, para tampoco frustrarlos, ¿no? sí, Pero sí lograr poquito a poco que vayan avanzando y eso es la finalidad de estar ahí como guía de mamá y papá, nada sí. más ser guías. Ay, qué hermosa plática, Sí. Dani, muchísimas gracias, de verdad que se me hizo ya por fin poder estar aquí compartiendo contigo tu contenido, me encanta cómo platicas siempre, estoy ahí en tus lives y me gusta mucho cómo desmenuzas cada tema. Entonces, para mí era importante de verdad que nos compartieras un poquito de esa angustia que no tan solo es de los niños, sino de nosotras como mamás, el soltar y saber cuándo sí, cuándo no. Muchas No, yo gracias. encantada, gracias por la invitación y cuando me necesites sabes que cuentas conmigo. Ay, qué padre. Sí, Dani, vas a ver que pronto vamos a estar haciendo más temas porque hay mucho de qué hablar. Cuéntanos cómo estás en redes para que también ahí yo les etiquete. Mira, trabajo de forma presencial para aquellos que son chilenos, trabajo de forma presencial en Temuco, la ciudad de Temuco, en un centro que se llama Espacio CAIC, ¿ya? Que queda en Senador Estebanes 881, ¿ya? Pero para aquellos que no son de Chile, que también trabajo con muchos que no son de acá, yo te puedo dejar mi WhatsApp para que ellos se contacten de forma directa con mi secretaria y podamos ir agendando hora acorde a lo que necesiten. También me pueden agregar a sus redes para yo cada cierto tiempo abro como una cajita de preguntas para que me pregunten lo que deseen y yo feliz voy a responder a sus dudas. ¿Ya? Y ahí mi Instagram es escobar.dacosta. Encantadísima, Dani, de verdad de que hayas compartido exactamente lo que necesitamos escuchar y de un especialista mucho más. Muchísimas gracias, Dani, y pues seguimos en contacto por aquí y nos Listo. seguimos viendo. Chao. Nos vemos.